Muy buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarme a presentar en este nuevo curso de avances. Esta vez vamos a hablar del consenso ACHET sobre manejo de lesiones premalignas, donde ya más que 7 años han pasado 9 años desde que hicimos este consenso conocido como protocolo ACHET. Y la idea es revisar cuál es la situación a 9 años desde su presentación. El contexto general, por todos conocido, es este. La incidencia y mortalidad de cáncer gástrico en Chile es bien alta. En el contexto sudamericano y latinoamericano está en los primeros lugares de incidencia y mortalidad. Y poniéndolo en un contexto más global, aquí podemos ver que aunque la incidencia es un poco mayor que el promedio mundial, la mortalidad es mucho más alta y de hecho es más alta que en países con muy alta incidencia, como es Japón. Y duplica, y más que duplica, algunos otros países donde tenemos información en Sudamérica y también en Europa. Ya hemos revisado en diferentes instancias algunos aspectos de la cascada del cáncer gástrico. Tenemos consensos chilenos y latinoamericanos sobre el manejo de la infección por Helicobacter pylori y también hemos revisado e insistimos cada vez que es posible la importancia de hacer una muy buena endoscopía para la detección del cáncer gástrico, idealmente incipiente, y su manejo. Pero el foco del consenso, y eso es importante tenerlo claro, es otro, es el manejo de las lesiones premalignas, la atrofia gástrica y la metaplasia intestinal, específicamente si hacer su diagnóstico y cómo hacerlo en la endoscopía que hacemos en el día a día, en la endoscopía oportunista, y el seguimiento de estas lesiones, cómo hacerlo si definimos hacer ese seguimiento. Por eso tenemos que retrotraernos a la situación el año 2012. Ya teníamos claro cuál era el riesgo de cáncer gástrico en los pacientes que presentaban estas lesiones premalignas, definidas como la atrofia gástrica y la metaplasia intestinal. Pero había una muy diversidad, y sigue habiéndola, sobre el diagnóstico en la endoscopía. Hay grupos de endoscopistas que no hacen el diagnóstico de las lesiones premalignas, otros prefieren hacerlo con luz blanca y tienen buenos fundamentos para decir que la luz blanca es suficiente. La endoscopía realzada, esto quiere decir la broncoscopía electrónica y la magnificación, ha ido cada vez aumentando información sobre su utilidad o el manejo a través de biopsias. Y aquí, en la situación en el año 2012, claramente no estaba definida la conducta. Grupos de expertos, principalmente asiáticos, propugnaban hacer endoscopías anuales independientes de la presencia o no de las lesiones premalignas. Otros grupos en la misma área propugnaban hacer tamizaje y seguimiento primero con una evaluación serológica para tratar de determinar la presencia de atrofia gástrica y a través de eso seleccionar grupos. Y una información muy importante de ese año, un consenso europeo, conocido como consenso MAPS, que nos hablaba del seguimiento a través de histología, ordenando esto de la utilidad de la histología y de la categorización histológica para hacer los seguimientos. Es por eso que el año 2012 nos reunimos en la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva con los objetivos de revisar la conducta de búsqueda y tratamiento de Helicobacter pylori y definir si era necesario y de qué forma hacer el diagnóstico de estas lesiones premalignas en la endoscopía. Y una vez hecho este diagnóstico, definir la forma de categorización de los pacientes de acuerdo a la extensión de las lesiones premalignas. Los objetivos fundamentales de esto es liberar de seguimiento a un gran grupo de pacientes que tienen bajo riesgo y así poder optimizar los recursos siempre escasos para seleccionar y seguir pacientes con un grupo de mayor riesgo, con el objetivo final de mejorar la detección del cáncer gástrico incipiente y el pronóstico del cáncer gástrico en nuestro país, actuando sobre un grupo seleccionado. Aquí una imagen del grupo que se juntó para el consenso el año 2012 y su publicación el año 2014. Parar un punto, porque siempre esto genera mucha controversia y conversación. ¿Qué no es el protocolo ACHET? No es una recomendación detallada de cómo realizar una endoscopía, aunque en el consenso hablamos de que la endoscopía de seguimiento tiene que tener ciertas características. La recomendación detallada lo hemos abordado en otros artículos, en otros documentos, principalmente uno publicado el año 2013.
claramente no pretende reemplazar ni minimizar ninguno de los pasos necesarios que hay que hacer en una endoscopia digestiva y obviamente no busca diagnosticar un cáncer gástrico mediante las biopsias al azar. ¿Qué dice el consenso? Que en toda endoscopía hecha, ya sea por síntomas de tamizaje, en todo paciente entre 40 y 75 años, o bien que tiene un familiar con cáncer gástrico, o que tiene una endoscopía sugerente de estas lesiones premalignas, una vez hecha la endoscopía que no detectó un cáncer gástrico, la sugerencia es hacer biopsias gástricas con un protocolo de Sidney y tomar test de ureasa para definir grupos de manejo. Un grupo que no tiene Helicobacter y no tiene atrofia o lesiones premalignas, que requiere un manejo clínico, no seguimiento endoscópico. Un grupo que no tiene estas lesiones preneoplásicas, pero que tiene la infección por Helicobacter y que requiere erradicación para transformarlo en un grupo de bajo riesgo. Y un grupo que, independiente de su estatus de Helicobacter, tiene lesiones premalignas, atrofia gástrica en este caso, y que tiene que entrar a un programa de tamizaje categorizando la extensión y la intensidad de la atrofia a través del sistema operativo de OLGA. ¿Qué dice en cuanto al seguimiento de este consenso? Esta es la tabla que publicamos. Yo quiero aquí enfocar en los 3 puntos fundamentales, que es si no tiene atrofia y no tiene Helicobacter pylori, sale de seguimiento, y eso es un objetivo fundamental, dejar de seguir pacientes que tienen bajo riesgo. Si tiene atrofia definida solo en el antro, de poca intensidad, de poca extensión, son de bajo riesgo, con endoscopías que sugerimos en ese momento, de acuerdo a la información que teníamos, realizarla cada 3 años, y si tiene atrofia extensa con compromiso corporal de alto riesgo, y sugeríamos hacer la endoscopía anual. Decíamos, además, en el mismo protocolo, que la mayoría de las recomendaciones tienen grados de evidencia insuficientes o inciertos, principalmente por uno podría discutir cómo seleccionar a los pacientes, si hay marcadores antes de llevarlos a la endoscopía, cómo categorizar el riesgo. El protocolo habla de biopsias, pero uno puede seguir discutiendo si la endoscopía reversada o la endoscopía de luz blanca es capaz de categorizar estos riesgos. Y en el protocolo hablamos de la atrofia, la metaplasia intestinal en menor medida, y existe también el concepto de la metaplasia intestinal incompleta, si es que esto tiene evidencia para incluirlo en el protocolo. Y en cuanto al seguimiento, muchas preguntas. ¿Cuáles son los grupos a seguir? Si hay que seguir todos los que tienen lesiones premalignas o los que tienen lesiones más intensas. Los intervalos, hablamos de 1, 3 años, 5 años en otras guías. Revisar esos puntos y principalmente si mejora la detección del cáncer gástrico incipiente. En el mismo protocolo hablamos de la necesidad de generar información de buena calidad y que la aplicación de este protocolo podía contribuir a este propósito. Así que ahora avanzamos y la pregunta es, ok, ¿qué ha pasado con la aplicación de este protocolo a través de los años? ¿De dónde obtener esta información? Inicialmente, a nivel local, lo presentado en el Congreso Chileno de Gastroenterología y publicado en la revista Gastroenterología Latinoamericana. En esta tabla, solo para decir que ha habido publicaciones año tras año y presentaciones que se enfocan principalmente en caracterizar población, cuántos tienen atrofia o metaplasia intestinal, y definir seguimiento de ellos. También algunos han avanzado un poco más, algunas presentaciones sobre ver la utilidad de la cronoscopía electrónica, la magnificación, su comparación con serología para ver la correlación, cómo se compara con luz blanca y, algunas otras definiciones en estos estudios. En cuanto a la caracterización de la población, aquí en esta tabla estoy ocupando los artículos presentados y publicados que nos muestran cuánta población tiene atrofia, definido por el sistema de OLGA. Las referencias están ahí a la derecha. Quiero centrar aquí que tenemos una información poblacional a través de serología que nos habla que, por ejemplo, un 12% de la población tenía atrofia intensa y extensa, definida como OLGA 3 y 4. Y podemos ver en la tabla que grupos de fuera de Santiago, del sur de Chile, pero también del norte, superan el promedio que veíamos en nuestros estudios serológicos, y los de Santiago en general están bajo este promedio de 12,5 de atrofia intensa, con la excepción ahí de Curanilahue. Si lo revisamos en relación a literatura internacional, tenemos este metaanálisis que nos hablaba de que la prevalencia de atrofia en pacientes con alta incidencia de cáncer gástrico era de un 41%. Es cosa de ver acá para ver que todas las zonas de Chile superan ese promedio de prevalencia de atrofia. Lo mismo para caracterización mediante metaplasia intestinal, menos estudios, pero que además nos siguen mostrando que la prevalencia es alta
en relación a estudios internacionales que hablan de prevalencia en países con alta incidencia de cáncer gástrico. Más información comparada con EDA no protocolizada. Este estudio publicado de la Universidad Católica nos muestra que cuando se ocupa el protocolo de Sydney versus no ocuparlo, el diagnóstico de atrofia es mucho mayor en todas las localizaciones. Y este estudio de la Universidad de Chile nos muestra que la correlación entre los hallazgos endoscópicos y histológicos es muy mala, favoreciendo mucho la histología por sobre el diagnóstico endoscópico. ¿Cómo mejorar esto? Tenemos aquí comparación con cromatoscopía electrónica magnificada, que nos habla de que si ocupamos la cromatoscopía magnificada podemos detectar pacientes de bajo riesgo, pacientes con poca atrofia o nada de atrofia, y si vemos algunos parámetros de atrofia por magnificación, se correlaciona con la atrofia histológica. Esto fue corroborado por un estudio todavía no publicado por el doctor Candia, que muestra los mismos números, pero lo importante es que nos habla de que uno con esta imagen magnificada podría evitar en algunos casos hacer la biopsia en los pacientes de tamizaje. La pregunta principal es si esto mejora el seguimiento, y ahí tenemos un gran agujero negro de información. Nos gustaría tener estudios nacionales que nos digan que el seguimiento ha permitido detectar más cáncer gástrico incipiente. Lo más cercano que tenemos es esta publicación del doctor Araya del año pasado, presentado en el Congreso, que nos habla de cómo incidió la aplicación, la implementación del consenso Hachet, tanto la toma de biopsias, pero también la endoscopía sistematizada, en la detección de cáncer gástrico incipiente en 2 periodos. Nula en un periodo inicial sin protocolización, y un 44% de los cánceres gástricos eran incipientes cuando se aplicó la protocolización. Ahora, en el resto del mundo, ¿qué pasaba? Tenemos recomendaciones de otras sociedades científicas, una recomendación de la Sociedad Colombiana, otra de la Sociedad de Costa Rica, que habla prácticamente lo mismo: realizar biopsias, categorizar el riesgo y programas de seguimiento. Otras de Europa que hablan del uso de protocolo de biopsias para atrofia y metaplasia intestinal. Aquí me quiero detener en 3 muy sucintamente. Estas son unas guías del año 2019 de la Sociedad Británica, que en detalle lo que habla, introduce el concepto de realizar endoscopía realzada. Sigue hablando de atrofia y metaplasia intestinal, y en concordancia con MAPS del 2012 habla de seguir solo las atrofias extensas sin seguir la atrofia antral. MAPS actualizó sus guías el año 2019 y aquí introduce algunos cambios. Habla nuevamente de la utilidad de la endoscopía realzada para dirigir las biopsias. Nos sigue hablando de que atrofia y metaplasia intestinal son importantes, pero que el seguimiento es para la atrofia extensa, la que compromete el cuerpo. Pero introduce un punto que si tiene una metaplasia antral, pero si tiene metaplasia intestinal incompleta o antecedentes familiares de cáncer gástrico, sí merece un seguimiento, a diferencia de lo que decía el año 2012. Y nos manda un mensaje a nosotros, que en regiones con riesgo medio o alto la vigilancia es costo efectiva. Y un consenso reciente español de regiones de bajo riesgo, importante, 2 puntos, habla que solo sugieren seguir la metaplasia intestinal y solo si es incompleta, o bien pacientes que tienen antecedentes de cáncer gástrico. Pero esto nos da algunos trending topics que puse acá. Metaplasia intestinal, completa e incompleta, seguimiento antral versus seguimiento extenso, y principalmente si hay resultados de seguimiento. ¿Qué hacer en cuanto a la metaplasia intestinal incompleta? Un par de información. Este estudio colombiano, que ya lleva 20 años de seguimiento, de 356 personas, nos dice que la metaplasia intestinal era incompleta, era importante, con un alto riesgo de metaplasia incompleta versus completa para el desarrollo de cáncer gástrico, un odds ratio de 13, números muy importantes. Y incluso un metaanálisis de este año de 2 estudios que nos hablan que la metaplasia intestinal incompleta, comparada con la completa, tiene un riesgo 4 veces mayor, y si esta es tipo 3, 6 veces mayor. Solo importan las lesiones extensas. El mismo estudio colombiano dice que sí, que las lesiones extensas tenían doble riesgo que las lesiones solo en el antro, pero las lesiones en el antro incluso existían, y el 7% de los pacientes con lesiones antrales desarrollaron cáncer gástrico. Y finalmente, si el seguimiento es importante, este estudio es muy importante, 7.000 pacientes seguidos por 6 años, y nos habla de que la selección de pacientes sí logró detectar cáncer gástrico, principalmente en el grupo con Olga 3 y 4, pero también estaba en el grupo con Olga 1 y 2. Así que finalmente, ¿dónde estamos?
Tenemos información creciente que apoya las principales propuestas del protocolo, pero claramente estamos llegando a un momento que hay que revisar. Y el año 2022 deberíamos revisar nuestra información, enfocándonos principalmente en los puntos que revisamos, la endoscopía realzada, la utilidad de esta, la metaplasia intestinal, si debemos buscar la metaplasia intestinal incompleta, si tenemos que seguir las lesiones premalignas antrales, ojo que mucha de la información es de países de baja prevalencia y ver en nuestro país que tenemos una prevalencia mayor. Y una tarea muy pendiente, revisar nuestra información, que por diferentes motivos, incluyendo la pandemia, no hemos podido hacer una revisión completa de lo que obtuvimos como información en los operativos, donde tenemos 3.500 pacientes evaluados y tenemos que ver el seguimiento de un grupo, de un subgrupo de esos pacientes. Bueno, esa es la presentación, muchas gracias y quedamos atentos para la discusión.